Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Ruiz, descodificador biológico, y sean bienvenidos a este espacio denominado introspección. El tema del día de hoy se llama proyecto y sentido. Proyecto y sentido es un término acuñado por el francés Marc Frechet, basado en su propia historia. Resulta que cuando su mamá pasa un proceso legal y le dictan sentencia, ella decide embarazarse para tratar de que esa sentencia fuera menor, lo cual no sucede. Por lo cual, su mamá pasa 18 meses en la cárcel y posterior es liberada. Pero durante esos 18 meses, Frechet vivió 9 meses el embarazo de su mamá y 9 meses ya él habiendo nacido. Tiempo después, cuando él se casa y justo el día de su boda, su esposa tiene un accidente y sufre daños en la parte inferior de sus extremidades. Tiempo después, ella se recupera y es ahí donde Marc se da cuenta que el objetivo o el proyecto para el cual él había venido aquí a la Tierra era para liberar a las mujeres. Y es ahí en donde él se da cuenta y hace estudios y básicamente Proyecto y Sentido nace. Nace porque él se da cuenta que cada persona nace con un proyecto inconsciente o consciente de papá o de mamá. Entonces, la gente o las personas van por la vida desarrollando estos proyectos inconscientes. Y hay muchos casos o muchos proyectos. Uno de ellos es el proyecto de ser el hijo bastón. Es decir, los papás a un término consciente o inconsciente dicen, vamos a tener un hijo o una hija, pero que sea él o ella quien nos cuide cuando seamos viejitos. Entonces, a ese niño o esa niña se le da ese proyecto y durante toda su vida, mientras sus papás vivan, esa persona va a estar destinada a cuidarlos. Esa persona puede buscar independizarse, puede buscar casarse, hacer una vida propia, pero las circunstancias harán que esa persona regrese a la casa de sus papás a cuidarlos hasta que ellos fallezcan. Otro proyecto y sentido es el hijo que va a heredar toda la fortuna, el hijo que va a heredar todos los negocios y este hijo, sea el primero, el segundo, el tercero, no importa cuál de los hijos sea, mientras el papá o la mamá a nivel consciente o inconsciente digan o piensen, este hijo va a ser el que va a heredar todo, el hijo nacerá con ese proyecto también. Otro caso es para seguir el linaje de papá o de mamá, es decir, yo soy artista, yo soy actor, soy deportista, entonces el hijo tiene que seguir la misma profesión de los papás. Esto obviamente a un nivel inconsciente. Es por eso que nosotros vemos en el día a día hijos de actores, hijos de artistas, hijos de profesionistas que siguen esa misma profesión. Otro proyecto y sentido puede ser esos sueños o esos anhelos que papá y mamá no pudieron cumplir, el hijo o la hija son los que lo tienen que llevar a cabo. Entonces, el hijo o la hija es abogado, doctor, contador, artista, deportista, pero no porque ellos a nivel consciente lo decidan, sino porque están cumpliendo el anhelo o el deseo que papá y mamá no pudieron cumplir. Otro hijo puede ser el hijo de reemplazo, que ante una pérdida, biológicamente la mamá o el papá se preparan para concebir a otro hijo y reemplazar al que falleció. También en estos casos suele suceder que a ese hijo o a esa hija le pongan el nombre de la persona fallecida o ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo, pero vamos a ponerle el nombre del abuelo, de la abuela, en honor al tío, en honor a mi hermano, en honor al tatarabuelo, etc. Y entonces es ese hijo quien recibe esa carga o todo ese plan y proyecto inconsciente recae sobre él. Un caso que se me viene a la mente ahorita es el de Salvador Dalí, que le pusieron Salvador Dalí por el hijo que sus papás habían tenido y falleció. Otro proyecto y sentido es para la donación de órganos o para que a ese nuevo hijo esos órganos se los donen a otro hijo que está
enfermo, etc. También existe ese proyecto y sentido. Hay otro tipo de proyecto y sentido que es cuando la mamá está embarazada y es en ese ínter o en esos 9 meses que si pasa una situación o la mamá vive determinada situación, ese hijo o hija agarran ese proyecto. Por ejemplo, en esos 9 meses, si el papá del niño fallece o tuvo un tema en el hospital o vivió una injusticia, el papá es el hijo quien nace con ese proyecto y sentido de si mi papá falleció por algún tema médico o porque no alcanzó a llegar al hospital, pues yo nazco siendo paramédico, siendo doctor. ¿Para qué? Para reparar ese daño. O si vive una injusticia mi papá, yo como hijo nazco y más adelante yo voy a ser abogado. ¿Para qué? Para justamente reparar esa injusticia que mi papá vivió. Como tal, proyecto y sentido habla de todos esos proyectos a nivel consciente e inconscientes que nuestros papás tuvieron para nosotros. Y tú te preguntarás, no sé, ¿qué profesión tengo? ¿Es una profesión que yo decidí a nivel consciente? ¿O es algo que se me fue inculcando? ¿O es algo que la vida me está poniendo? ¿Pero realmente mi vida está en mis manos? ¿O quizá obedece a esos proyectos que a nivel inconscientes son de papá y de mamá? Si tú quieres saber más acerca de este tema y acerca de la descodificación biológica, puedes contactarme en Facebook, en Twitter o en Instagram como Tu Introspección, o el correo electrónico es terapia@introspeccion.org. Además, puedes escucharnos en Spotify, en donde constantemente estoy subiendo audios, podcasts, para que tú escuches acerca de la descodificación biológica y todos los temas que surgen y de los cuales uno como persona a veces no es consciente. Yo soy Aldo Ruiz, es un gusto saludarlos y nos vemos.